Queridos compañeros, queridas compañeras, bueno, mi nombre es Renzo Ibáñez, soy militante del partido desde hace 17 años. En principio quiero saludar a la mesa, a los compañeros que me integran, al presidente, por supuesto a nuestro querido compañero César Campos. A todos ustedes por estar en este momento, agradecerles por su asistencia y por supuesto también a quienes en esta oportunidad, o con quienes en esta oportunidad estoy compitiendo. Estoy profundamente orgulloso de eso, porque estoy al lado de compañeros que lo han entregado todo por la causa de Haya de la Torre, discípulo predilecto del jefe. Ahí está el compañero Carlos Roca, compañero Arturo Alegría, César Sumaeta. Por supuesto, es un momento en donde la nación, el Perú, el país, pide cambios a gritos. Y es necesario también que nuestro partido implemente las políticas internas necesarias para poder reconstruir ese gran anhelo que la población espera de nuestra organización. Quiero ser secretario general de absolutamente todos los apristas, de los que hoy se llaman jorgistas, mulderistas, eliistas y todos los ismos que todos nosotros sabemos en este momento que existen. Quiero ser secretario general de todos ellos porque sé que la organización no ha podido construir las certezas necesarias para construir esa institución que pueda velar por la justicia y que pueda velar, por supuesto, por las expectativas personales, políticas y partidarias que todos los compañeros deberían tener derecho. No los culpo. Seguramente están con algunos de estos liderazgos porque creen que es una forma de protegerse al interno. Pero es necesario volcar nuestra organización hacia un esquema institucionalizado que nos permita mirar hacia el futuro, con objetivos claros, con nuevos voceros, pero que nos permita también entrar a tres aspectos fundamentales: a la conciencia del pueblo, a su confianza y por supuesto también a la gran victoria. Sumamente necesario. Necesitamos también una actitud de los nuevos dirigentes que mire con entusiasmo y con optimismo el futuro. Haya de la Torre fue un hombre con una enorme aptitud. Recuerdo muy bien cuando comencé a leer los textos de Víctor Raúl, ese famoso 3 de octubre del año 1923, cuando en uno de sus párrafos en aquella carta desde la prisión decía: represento un principio, un credo, una bandera de juventud, agito y agitaré las conciencias hacia la justicia y lucho por producir la precursora revolución de los espíritus y maldigo con todo el calor de mi convencimiento a los explotadores del pueblo que hacen de la política y el gobierno vil negociado culpable. Pero párrafos más abajo decía: retornaré a mi tiempo cuando sea llegada la hora de la gran transformación. Era un hombre con profunda actitud crítica, absolutamente indignado por la situación que se encontraba el país, pero también un hombre que construía hacia el futuro. Es por eso que la nueva actitud del aprismo debe ser una actitud de construcción, de enfrentar el futuro con optimismo, con alegría y con una sonrisa. Lo digo porque sé que el APRA está absolutamente sobrediagnosticada y seguramente tenemos para todos los gustos algún tipo de diagnóstico. Y ya nos han repetido innumerables veces qué es lo que sucede con el aprismo. Y sin embargo, sea cual sea la conclusión final, aquí estamos todos. Gran cantidad de compañeros expectantes por lo que sucederá con el futuro de nuestra organización. Por eso, compañeros, en ese sentido, uno de los pilares fundamentales es hacer de ese gran objetivo, de esa gran tarea histórica que se impuso Haya de la Torre, el democratizar el Perú y de construir la democracia para los pobres y para los más necesitados también, volcarla y asimilarla también dentro de nuestra organización. Comienzo por esta plataforma porque creo que es indispensable darle un mensaje al país en nuestro próximo congreso y por supuesto a partir de ahí construir el primer hito fundamental de la gran reforma que necesitan absolutamente todos los partidos políticos en el país: democratizar, generar autonomía en las regiones,
por supuesto, descentralizar sus decisiones, hacer que nunca más un comité ejecutivo nacional se entrometa en las decisiones de los comités ejecutivos provinciales y distritales, es una tarea indispensable e histórica de las nuevas generaciones, conjuntamente con todos aquellos que vivieron, por supuesto, y bebieron de Haya de la Torre. Yo, compañeros, pertenezco a una promoción que no conoció a Víctor Raúl. Pertenezco a una promoción que nunca pudo ver ni de lejos ni de cerca a Luis Alberto Sánchez o a Carlos Manuel Cox, o nunca tomó un chocolate en el patio del partido con Arturo Sabroso Montoya. Pero les digo con profunda convicción y por el amor que le tengo al partido, que mi promoción sigue teniendo la esperanza intacta como aquellos compañeros que vieron nacer esta hermosa herramienta de transformación social desde el partido de Haya de la Torre. Yo les digo, compañeros, que me encuentro profundamente emocionado, optimista y entusiasta, como diría Víctor Raúl, porque sé que nunca es tan oscura la noche como cuando pronto va a amanecer. Por eso, queridos compañeros, lo primero es aceptar algunas cosas. Han habido durante muchísimos años muchos secretarios generales con algunas diferencias, seguramente, en su gestión, pero siempre vieron a los compañeros de las provincias como si fueran menores de edad. Y a eso voy, es una nueva actitud. Si no funcionó y llegamos a tener un 5.8% como organización, y en 2011 ni siquiera tuvimos candidatos, es porque lamentablemente no pudimos respetar a todos aquellos que quisieron darlo todo por nuestra organización y siguieron militando en sus bases y en sus regiones. Por eso, compañeros, es necesario este cambio de actitud absolutamente revolucionaria desde mi concepto. Es preciso, compañeros, para reactivar a este gran partido, llevar a cabo algo fundamental. Creo que el APRA como organización se ha negado a hacer política con P mayúscula. Activar sus bases y, por supuesto, comenzar a confrontar la nueva realidad del país. Por eso es necesario hacer política para la gente. ¿Y qué es hacer política para la gente? Es nuevamente hacer oposición, con nuevos voceros y con una nueva actitud crítica frente al sistema, a un sistema que ha generado un presidente que, lamentablemente, a todas luces, ha generado un gobierno que lamentablemente tiene serios cuestionamientos a nivel de corrupción y, por supuesto, altísimas ineficiencias en la conducción del Estado. ¿Dónde está el partido de Haya de la Torre para poder señalar a todos aquellos que lamentablemente están en el poder y que no están dando solución a las profundas frustraciones que tiene todavía el pueblo peruano para la consolidación de la justicia social? Es preciso que el partido se vuelque con estos nuevos voceros, que mire a la cara a este gobierno que lamentablemente en el mes de abril ha hecho retroceder la economía. Hemos estado en negativo, que si no fuera por la pesca seguramente sería una catástrofe total. Un gobierno que tiene una serie de negociados en el sistema financiero que se permite sacar bonos que no tienen ningún tipo de fundamento y que son absolutamente absurdos respecto de lo que el país y el Perú necesitan. Por eso necesitamos una actitud crítica y necesitamos un partido que esté absolutamente vigoroso y que sepa hacia dónde va. Por eso hablo de la política, porque necesitamos una organización, necesitamos una institución y no solamente congresistas del partido aprista que digan lo que piensan, sino una organización que comience a estudiar y que mire con un discurso sólido y absolutamente coherente con su actitud política. Y regresar a la lucha política implica también asumir un reto. Lamentablemente el partido ha estado de espaldas al sistema político del país, en donde no solamente hay presidentes y congresistas, donde también se eligen alcaldes, donde también se eligen gobernadores regionales, donde también se eligen otros espacios de la democracia a nivel regional y local. Y lamentablemente el partido no ha tenido la fuerza para poder intervenir de manera institucional en esos espacios. Por eso, compañeros, hablo de un tema fundamental. En el equipo de Aprismo que une, le hemos dicho, hemos hablado de la política multinivel, que implica hacer política permanente a través de tres cosas fundamentales que nos permite además la legislación.
hacer oposición no solamente a nivel nacional, sino también hacer oposición a nivel local y regional. ¿Y qué significa eso? Fiscalización y rendición de cuentas a nuestras autoridades regionales y locales en donde no somos gobierno. Por supuesto, también contribuir con los presupuestos participativos y también impulsar procesos de revocatoria en donde hayan alcaldes y autoridades que sean corruptas o altamente ineficientes. Eso implica impulsar al partido hacia una lógica real de política con P mayúscula, pero además a partir de ese trabajo generarle las certezas a los compañeros para que su carrera política no se vea truncada, para que tenga que venir a Lima y buscar a caerle bien a una cúpula limeña que no sabe y no entiende nada de su localidad. Por eso necesitamos protocolos internos de acción, de fiscalización, para que podamos tener criterios claros de cómo fiscalizamos hacia el interno nuestros propios dirigentes, pero además debemos tener la solidez institucional de que vamos a proteger a nuestros propios cuadros, aquellos que hacen bien las cosas y aquellos que cumplen con las tareas necesarias. Lo siguiente que quería comentarles, compañeros, tiene que ver con el surgimiento de los nuevos liderazgos. Necesitamos una estrategia que impulse el partido con jóvenes y por supuesto con aquellos compañeros que estén dispuestos a la lucha y la batalla mediática en todas las regiones y las provincias del país. A nosotros nos sobran los argumentos para poder construir un gran discurso, no solo de oposición, sino además de construcción. Si fue un genio Valle de la Torre fue justamente por hacer política crítica, pero a la vez también responsable. Y necesitamos hacer que nuestro partido escuela vuelva a vigorizarse. Y ahora entraremos también a ver qué significa el partido escuela desde nuestro punto de vista. Necesitamos, por supuesto, en ese aspecto, incentivar e inocular el factor del mérito y del trabajo, para que a partir de ese tipo o de esas tareas nosotros podamos saber quiénes son los mejores apristas y los que están además dispuestos para el trabajo político y poderlos encumbrar de la mejor manera en las fechas que correspondan. Lo siguiente que quería comentarles, después de hacer política, o en todo caso paralelamente, es qué implica la actual organización en el partido. Somos una organización absolutamente vertical que nació en el fragor y el calor de la lucha y la batalla por un sistema absolutamente autocrático y que no vivió la democracia que hoy día vivimos. Tal vez una democracia absolutamente precaria, pero finalmente con libertades. Hubo en ese momento quien pergeñó esta organización, que fue el gran Ramiro Priale. Y recuerdo mucho aquel artículo de Víctor Raúl llamado El partido como taller y como escuela de 1934, que daba justamente los lineamientos de esta construcción de esta organización. Pero hoy día ya pasaron muchos años y mucha agua ha corrido debajo del puente. Fíjense, cuando nosotros nacimos en 1930 como organización y teníamos prácticamente el monopolio de la política. Éramos una enorme estructura porque primero nació la masa, el interés, y después tuvimos que acoplar esa organización para que pueda funcionar de manera ordenada. Pasados los años, después de la radio, la televisión, el internet, el Twitter y el Facebook, hoy día necesitamos acostumbrarnos a ser un partido de cerebro y corazón, que busque justamente en la sociedad las herramientas y sobre todo las extremidades para poder caminar hacia los objetivos y poder transformar las estructuras económicas y espirituales del país, como diría Manuel Seoane en el discurso de 1946. Necesitamos ese partido que ya no es la gran burocracia inmensa, porque además convives con otras formas de hacer política. Tienes movimientos ciudadanos, tienes marchas por una serie de agendas, tienes una nueva ebullición social y necesitas también un partido atento justamente a ese cambio. Y ese partido atento al cambio necesita también una serie de reformas estructurales al interno. Y esas reformas pasan por hacer un cambio cualitativo en las formas como hemos venido administrando también nuestra organización. Es sabido que somos una organización que se parte en dos: en la organización funcional y la organización territorial. Yo creo que deben haber tres, porque el último además es la que justifica nuestro accionar en los últimos años a pesar de la crisis.
¿Qué significa esto? Tenemos la organización territorial que tiene además una proyección a nivel local y regional para ver los temas locales y regionales que tienen que ver con la nueva sociedad que ha podido democratizar su estado y descentralizar recursos. Pero también tenemos una organización funcional que nos permite, a través de la especialización, buscar formas de poder entrar ahí donde la organización de base también nos necesita como partido. Pero también necesitamos de grupos de iniciativa. Esos grupos de iniciativa, como muchos de mis compañeros, pudieron organizarse, como por ejemplo el colectivo Renovar, o la coordinadora, o Unidas Todo Lo Podemos, el colectivo de mujeres que ha podido salir para poder así dinamizar más la política. ¿Por qué ellos no pueden tener también la misma proyección y la misma fortaleza al interno de nuestro partido? ¿Y por qué no recoger esas iniciativas que además han funcionado a lo largo del tiempo? A esto yo le llamo un sistema tripartito de enfoque organizacional. Pero además también necesitamos no solamente ese sistema tripartito, sino además de la formación de coaliciones a través de determinados temas contundentes que son además parte de la coyuntura política. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, algunos formatos que ya se han experimentado en Europa con dos partidos que todos ustedes deben haber escuchado, el caso de Podemos y el caso de En Marcha, de Emmanuel Macron. Todos ellos han usado este esquema de comités de iniciativas a través de determinados temas que surgen de la noche a la mañana, pero que pertenecen a la preocupación ciudadana. Necesitamos que el partido vuelva a la sociedad, vuelva al pueblo, pero a través también de sus preocupaciones, y que además esté a la misma velocidad de esta dinámica, esta nueva ebullición social. Por eso es pertinente que el partido, de ser este partido vertical, necesitamos un partido horizontal, y que por supuesto comience a contar con nuevos militantes a través de la acción. Ni tampoco aspirar a un gran partido de masas o partidos de cuadros, que por cierto es una dicotomía que sale en 1902 en ese famoso libro ¿Qué hacer de Lenin?, que además criticaba la socialdemocracia y la Segunda Internacional. Hoy en día eso ha sido superado y los sistemas de partidos políticos en el mundo sufren también lo que sufrimos nosotros hoy en día. Y es por eso necesario que busquemos nuevas formas de facilitarle a la gente hacer política. Nunca más una asamblea a nivel regional, local o incluso nacional que sea una guerra o una colección de bostezos. Necesitamos que la gente venga al partido justamente a trabajar a partir de líneas programáticas y de acción política permanente. A esto yo le llamo la organización flexible. Pero no solamente eso, queridos compañeros. Necesitamos también una administración moderna. Necesitamos, por ejemplo, integrar algunas lógicas que ya el Estado ha ido avanzando, como por ejemplo la PIDE, este famoso decreto supremo del año 2011, decreto supremo 083, que es una plataforma que organiza y que relaciona comunicacionalmente a las instituciones que necesitan determinados datos específicos. Por ejemplo, el gran problema del padrón. ¿Por qué es que no lo dinamizamos permanentemente? Cuando tenemos a un Jurado Nacional de Elecciones que está dispuesto a ayudarnos, cuando tenemos una OMPE que está dispuesta a ayudarnos, cuando tenemos también a una RENIEC que está dispuesta a ayudarnos y que puede además actualizar permanentemente estos datos y no tener el gran problema, por ejemplo, como lo tiene Valeria Pesarina, que acaba de llegar, que no está en el ROC, cuando pudimos haber en algún momento reflexionado y haber hecho las reformas necesarias, porque están ahí. Solamente falta decisión y solamente falta compromiso con el gran partido de Víctor Raúl. Necesitamos también comenzar a buscar cuáles las nuevas agendas de esta sociedad que espera de nosotros también reivindicaciones. Están las agendas tradicionales que tienen que ver con el campo económico. Están ahí los campesinos que todavía esperan por nuestras reivindicaciones, 4 millones de peruanos que esperan reivindicaciones de nosotros y que no bastan, por supuesto, con canon comunal, que eso es solamente infraestructura, sino también impulsar esquemas de desarrollo a través de su trabajo. ¿Y su trabajo está en dónde? En la agricultura. Pero para eso también necesitamos ser el gran partido de la tecnología. No puede ser posible que nosotros en el Perú sigamos invirtiendo 0.08% de nuestro PBI en tecnología y Chile puede invertir 4.6 veces más. Y el APRA, lo que es peor, no dice absolutamente nada. Por eso es necesario cambiar de enfoque, queridos compañeros. Pero además, compañeros, hay una serie de minorías que son importantes
integrarnos también a nuestra estructura orgánica. Y lo digo aquí seguramente en contra de algunos de mis buenos amigos que me llamaron para decir, oye, no digas esto. Pero lo tengo que decir porque es parte de la modernidad. Y si en algún aspecto podemos adelantarnos, por lo menos en un 0.08% nos parecemos a Aya de la Torre. Fíjense, hay una serie de nuevas identidades que han salido, no porque sean nuevas, sino porque han salido en sus luchas sociales y que es determinante que el Partido de la Democracia, de Pan y Libertad, pero sobre todo un hombre que pensó ideológicamente el destino del Perú, que tuvo ese mecanismo filosófico llamado espacio-tiempo histórico, que hablaba de la democracia no solo en términos aritméticos, sino además cualitativos, funcionales, que cada vez que la democracia comenzaba a ensancharse era porque justamente esta sociedad también se ensanchaba. Y ahí están las minorías sexuales, ahí están las minorías religiosas, ahí están las minorías étnicas que necesitan un mensaje de nosotros, compañeros. Necesitan un mensaje de inclusión social, necesitan un mensaje de representación para que nunca más puedan ser ellos impulsadas hacia seguramente algunos errores. Existen modos de poderlos representar y existen modos de poderlos reivindicar desde el Parlamento para que puedan integrar directamente la representación nacional y hacer de esta democracia precaria una democracia realmente de calidad. Queridos compañeros, necesitamos también una arremetida cultural. Es cierto, lamentablemente hemos caído en la sociedad como si fuéramos uno de los partidos más corruptos de la historia. Yo no estoy en un partido corrupto, pero es cierto que existe un antiaprismo enorme, enorme, y ese antiaprismo ha ejercido sus tentáculos y su fuerza a través del campo cultural, a través de los espacios de comunicación virtual, a través de los espacios literarios. Yo hace poco terminé de leer un libro que se llama Orgullosamente Solo, que lo escribió el nieto de Carlos Miró Quesada Laos, y hablaba de una serie de temas inexactos desde la literatura, pero que quedaban seguramente como verdad en el lector, y nosotros no hemos podido contestar ese aspecto. Es necesario esta arremetida cultural porque nos refiere una lucha en la que el partido hace muchísimos años no ha podido envolverse, y creo que es necesario comprometerse también con ese aspecto. Necesitamos producción intelectual y necesitamos producción en aras de construir también responsabilidades en el análisis real y frío de lo que significa el Perú hoy en día. Por eso también la PIDE es importantísimo, para poder pedir datos científicos, por ejemplo, al INEI, para poder pedir información actualizada de lo que sucede en los ministerios, para poder hacer este shadow cabinet que necesitamos y que debe ser además construido permanentemente y fortalecido a través de una serie de elementos académicos y de esta dotación de mecanismos para tener más datos y, por supuesto, analizar mejor la realidad del país y hacer políticas públicas de calidad. Pero todo esto lo tenemos que hacer permanentemente porque no podemos llegar al día de las elecciones 5, 10 o 15 días antes para presentar un documento que además es producto de una serie de buenos compañeros, pero que no son representativos de la voz popular. Es necesario que el APRA comience a integrarse con los nuevos espacios sociales y que ellos también les diga cómo solucionar estos temas. Y por eso es importante, queridos compañeros, regresar a la izquierda democrática de Víctor Raúl. Que los compañeros, que los apristas a nivel nacional, que la población nos reconozca nuevamente en ese espacio de crítica, ese espacio de indignación real. Que nos reconozcan, compañeros, porque somos el único partido del pueblo. Y es por eso que estamos aquí todos juntos. Es por eso que estamos aquí hermanados en el espíritu inconmensurable de Víctor Raúl. Queridos compañeros, hay muchísimas cosas que hay que hablar del partido. Pero en líneas generales, es creo lo más importante que puedo rescatar en este breve tiempo. Sacaremos una próxima publicación en redes sociales para que ustedes puedan analizar con mayor profundidad. Pero quiero decirles, compañeros, algo importantísimo. Quiero dedicar esta candidatura, que es además un acuerdo entre múltiples sectores de nuestro partido, jóvenes y no tan jóvenes,
o jóvenes en todo caso de espíritu también, a quienes agradezco por la confianza. Y quiero dedicar también no solamente a ellos, a los que lo entregaron todo en la lucha sacrosanta por construir esta herramienta de pan y libertad que es el Partido Aprista Peruano. Este espacio de socialización, de democratización, que puso de moda la democracia en el país. Hay muchos a quienes tampoco conocimos. Hay muchos que sufrieron todo: persecución, sangre, sufrimiento, despojo de sus familiares y por supuesto de su libertad. A ellos nuestro respeto profundo, a los mártires contemporáneos de la década de los 80, porque compañeros, la historia del APRA no se acaba con la muerte de Víctor Raúl. Somos un movimiento que tiene 93 años y esos 93 años los llevamos aquí en el corazón y vamos a seguir avanzando, compañeros, porque somos un movimiento infinito, porque no se acabará el APRA mientras sigan las injusticias sociales. Y por supuesto también les dedico esta candidatura a todos aquellos apristas que seguramente, no sabiéndolo hoy día, pronto sabrán que son apristas. Para terminar, compañeros, quiero mostrarles esta dedicatoria al único líder histórico que conocí, que fue Armando Villanueva del Campo. Él me lo dedica a mí porque es mi libro, pero estoy seguro que se lo dedicaba a toda mi promoción. Dice: Renzo Ibáñez, joven aprista cuyo destino es alcanzar la gran transformación. A él también va dedicado este espacio, esta discusión, este compromiso. Termino, compañeros, esta locución recordando para mí el más bello de los discursos de Víctor Raúl del 18 de octubre de 1933. El maestro Carlos Roca me lo regaló y por supuesto que lo leí. Ese famoso discurso oración, en cuya última parte dice más o menos así: levantemos la nueva estructuración del partido, sigamos siendo esta gran falange política y social del aprismo, y en el hogar, si se cierran nuestros locales, y en la conciencia, si se nos arranca del hogar, elevemos el templo de nuestra fe, continuemos con nuestra pureza, continuemos la obra y hagamos de nuestro corazón una que arrulle la esperanza nueva que será verdad. ¡Viva la renovación aprista! ¡Viva! ¡Viva Valle de la Torre! ¡Viva el Perú! ¡Viva la juventud!